Como ustedes saben, Mazzetti y el Che se conocen en Sierra Maestra, obviamente, mantienen enseguida una relación de argentino a argentino, pero esto provoca lo que después fue el regreso de Mazzetti, una vez triunfante de la revolución, a La Habana. Pero allí mismo, en esas primeras conversaciones, ya empieza a hablarse de la necesidad de una agencia, de la necesidad de dar la batalla periodística. Porque el Che evidentemente capta, intuye que ese hombre que tiene allí y que va una vez y va otra vez a la Sierra Maestra para cumplir la misión de precisamente de lo que hablábamos recién, de visibilizar una batalla como la que se estaba dando allí y darle la posibilidad de que se expresen esos barbudos que en otros países eran mirados de una manera desconfiada, porque no se sabía para dónde iban a agarrar. Bueno, Mazzetti hizo eso y ahí el Che capta que este hombre va a servir para el día después de la revolución. Cuando la segunda instancia de acercamiento se produce en esta Operación Verdad que monta el comandante Fidel Castro y todos los compañeros de la revolución para juzgar a esos asesinos batistianos, esos primeros días de la revolución, cuando era un tumulto La Habana y toda Cuba. Y allí Fidel Castro dice textualmente: hay que crear una agencia de noticias. Segundo punto a favor de esta realidad que después fue Prensa Latina. Y a los pocos días de eso se produce otro hecho, que es en un programa televisivo, ya estaba García Márquez allí, ya estaba Carlos María Gutiérrez, el uruguayo, y estaba Mazzetti, y allí en ese programa televisivo se vuelve a tirar el tema de la agencia. Y finalmente la agencia, que le pone el nombre es el Che Guevara, agencia Prensa Latina, y eso yo creo que tiene que ver mucho con el recuerdo que el Che tenía de esa experiencia que había hecho de la Agencia Latina de Noticias, esa experiencia peronista que también fue un desafío en el momento que se lanzó de generar una agencia latinoamericana. A partir de ahí ya es más historia conocida, pero hay que destacar algunos hechos, que es el desafío que se plantea un hombre que no sabía nada de agencias para crear la mejor de las agencias. Esto solamente se puede lograr con un contenido fuerte ideológico, saber hacia dónde vamos, saber quiénes somos, y también con algo que Mazzetti, el Che y Rodolfo Walsh siempre han reivindicado, que es la pasión, ponerle pasión a las grandes obras. Y a partir de ahí, con la creación de esta agencia y de la convocatoria latinoamericana, la visión de Mazzetti de generar una agencia donde colaboren las que él consideraba las grandes plumas de Latinoamérica, pero que no eran muy conocidos todavía, ni García Márquez, ni Walsh, eran poco conocidos en sus países, pero él tenía una visión muy clara de qué tipo de periodistas necesitaba para esa agencia. Y eran esos hombres que no solamente supieran contar las noticias, no solamente fueran buenos profesionales, esa exigencia que se plantea Mazzetti de ser los primeros en la información, competir con la incompetencia que deforma la información o la tergiversa o la mete en el cajón, sino también saber que esos compañeros no le iban a fallar en este proyecto. Solo uno falló, que es Plinio Apuleyo Mendoza, que se pasó tiempo después al lado del enemigo. Y ahí andaba hace unos meses o unos años con Mario Vargas Llosa y con Álvaro Vargas Llosa, hablando en contra de la Revolución Cubana y de todas las revoluciones latinoamericanas. Pero el resto respondió como un solo hombre a esta convocatoria de Mazzetti. Ahí llega Walsh con Rogelio García Lupo en los primeros meses de la revolución, en el 59. Ellos van a vivir juntos, Rogelio y Rodolfo, todo el tiempo van a estar pegados a Mazzetti y pegados a la experiencia. Mazzetti y Walsh son dos hombres de la misma generación. Son dos hombres que a nivel periodístico abrazaron la profesión con una pasión y un entusiasmo realmente fuera de serie. Hay que decir también que ambos
en este devenir periodístico coincidieron muchísimo en el tema de contrastar la información, apostar a la verdad, apostar permanentemente, esto que se ha dicho varias veces estos días, a la objetividad, que no es imparcialidad, a estar con el oído muy pegado a lo que piensan las masas, los compañeros que luchan, los compañeros que trabajan, los campesinos, los obreros. Uno de ellos, Massetti, había estado cubriendo el bombardeo ayer lo vimos en la película, el bombardeo de los gorilas en Plaza de Mayo, había estado cubriendo y poniendo el pecho, poniendo el cuerpo con un periodista que no le tiene miedo a lo que estaba viniendo del cielo, que eran bombas para masacrar al pueblo argentino, porque él se había hecho la obligación de informar. El otro, Rodolfo Walsh, había puesto el cuerpo para desentrañar esa barbaridad que cometieron los mismos que bombardearon Plaza de Mayo, que fue el fusilamiento de Valle y de todos los compañeros en José León Suárez, con su maravilloso libro Operación Masacre. Ambos habían militado en la Alianza Libertadora Nacionalista. ¿Por qué? Y se habían opuesto dentro de la alianza, porque esto a veces causa escozor. ¿Por qué estuvo Rodolfo en la alianza? ¿Por qué estuvo Massetti en la alianza? Se habían opuesto al pensamiento más fascista de esa alianza. Eso es algo que no se cuenta, que era Juan Queraltó, que era un redomado fascista de la alianza y que había tenido enfrentamientos entre nacionalistas peronistas y este pensamiento más fascistoide que él representaba. Y ambos, finalmente, además de desarrollar una tarea periodística militante, pero muy profesional, en Cuba y después Rodolfo aquí en la Argentina, también ambos decidieron dar el paso fundamental que un intelectual que se siente comprometido con su pueblo tiene que dar obligadamente. En tiempos de tiros hay que tirar tiros y en tiempos de paz hay que luchar para consolidar esa paz. Y ambos mueren en combate, ambos mueren en combate. No es que Massetti desapareció y murió. Massetti hay que reivindicarlo como un compañero, como el Che Guevara, que caen en combate peleando contra los enemigos. Y Rodolfo cae tirando con un revólver 22 antes de entregarse a los milicos de la Armada. Yo quiero recordar algunos hechos de ellos dos, que me parecen fundamental en lo periodístico y en lo revolucionario. Massetti estaba muy cerca del puerto cuando estalla en ese atentado que se hace, unos tantos atentados que se hizo contra la Revolución Cubana al principio de la Revolución, el barco La Cubre. Ese barco francés que venía con granadas y armas para la Revolución desde Bélgica, que había pagado la Revolución para armarse previendo todos los ataques que se le iban a venir encima. Y Massetti, que tenía una camarita fotográfica, se va desafiando todos los peligros, otra vez como hizo en el 55 aquí, y sube al barco, le dicen que es una locura, sube al barco y saca las primeras fotos que después Prensa Latina distribuye a todo el mundo de lo que fue ese atentado masacrador y atentado provocador contra la Revolución Cubana. O sea, ahí está el hombre que está peleando por la noticia, corriendo y diciendo, además, con esta idea de que la agencia tenía que ser la mejor agencia, diciendo, ahora ¿qué va a decir Associated Press o United Press? Aquí están las pruebas. El otro hecho también es conocido, lo hemos hablado, algunos compañeros que han participado acá, es cuando Massetti va en la fecha de agosto de 1960 a Costa Rica y participa como periodista, va con su equipo a cubrir la conferencia de cancilleres. Y allí hay cosas que son increíbles. La agencia, si bien tenía esos mejores periodistas, trabajaba muy gasoleramente. Y ahí aparece algo que Massetti permanentemente insistió en Cuba y se lo dijo al Che Guevara: tenemos que ser los primeros y para eso necesitamos un radio y un teléfono magneto. Y alquilaron el teléfono magneto y la agencia fue una de las que mejores cubrió esta conferencia de cancilleres de Costa Rica, donde ya se planteaba el boicot a Cuba. Ya empezaba a plantearse el boicot a Cuba. Después van a una cena que organizan los periodistas venezolanos y allí lo ven a este personaje siniestro de la CIP, el que dirigía el Comité de Libertad de Expresión de la CIP, vaya personaje, el coronel Jules Dubois,
un tipo que fue el que permanentemente persiguió a la agencia Prensa Latina y a la Revolución Cubana. Y Massetti se sale de bronca de verlo y empieza a decirle: ¿qué haces aquí, Jules Dubois? ¿Qué haces aquí? Y le empieza a gritar y a patotear prácticamente al estilo que muchos sabemos cómo los argentinos hacen cuando se enojan. Y enseguida se prenden los venezolanos, que tampoco lo querían a Jules Dubois, y prácticamente Jules Dubois tiene que salir corriendo del lugar, mientras Massetti iba detrás y le seguía diciendo: vos sos un hijo de puta, asesino, bueno, de todo. A los pocos minutos lo meten preso a Massetti, lo secuestran a Massetti, la Guardia Nacional de Costa Rica, y durante un rato largo todos los compañeros de Massetti, muy preocupados, empezaron a llamar a todo el mundo diciendo: lo han secuestrado al director de la Agencia Prensa Latina. Después lo sueltan, obviamente, porque hubo una presión, hubo mucha gente que se interesó por Massetti. Pero así era un hombre que la pasión no solamente la demostraba al escribir y al pergeñar toda la cobertura, sino que también, obviamente, sabía con qué enemigo se enfrentaba. Obviamente ese enemigo después generó una cantidad de acciones para finalmente lograr que Prensa Latina sea boicoteada, que sus locales fueran cerrados y que muchos de sus periodistas, muchos de sus corresponsales fueran detenidos. Era la batalla que empezaba con el imperialismo yanqui, que el Che ya lo había previsto, que Fidel lo había previsto y que Massetti lo tenía muy claro cuando dijo: también hay que hacer la mejor agencia porque se nos vienen tiempos muy difíciles. El otro tema donde se destaca Massetti también en otro rol es cuando acompaña a Fidel Castro a la primera reunión en Nueva York, en las Naciones Unidas. Esa famosa anécdota que hay de que a Fidel no los dejan estar en un hotel con toda la delegación cubana y tienen que empezar a buscar un lugar donde residir. Y Massetti empieza a llamar amigos y entre ellos llama a un empresario que conocían de la agencia que prácticamente había resuelto el tema, pero Fidel prefiere ir al Harlem y alojarse en el famoso hotel donde el Victoria, donde toda la comunidad negra fue a victoriarlo y a respaldar a la Revolución Cubana. Ahí Fidel le comenta a Massetti: chico, yo creía que tú eras un buen periodista, creía que eras un gran revolucionario, pero también eres un buen gestor. Haces gestiones para todo tipo, incluso ya nos habías conseguido un hotel. Fidel se lo comenta muy dicharachera,mente y Massetti dice: esto es lo que debe hacer un hombre de Prensa Latina, estar atento a todos los engranajes que puedan complicarle la vida a nuestro proceso. Y el otro tema que me parece fundamental es destacar todo el comportamiento de Massetti en cuanto a lo que ocurre después de la invasión a Playa Girón. Obviamente, cuando ya había renunciado a Prensa Latina y es rescatado por el presidente de Ortigoz, y Massetti se va como un solo hombre a cubrir esa invasión y además a recibir poco después la comunicación del presidente de Ortigoz que todo eso había terminado en victoria, y hace una cobertura excepcional para Prensa Latina que realmente es de agradecer. En el otro carril, en estas vidas paralelas, está Rodolfo Walsh. Llega a Cuba, se entusiasma con la agencia y se entusiasma de una manera realmente... Esto yo lo cuento porque yo he hablado con Rodolfo en varias oportunidades, aparte de estar con él en Ancla y de militar en una agrupación sindical con él mucho tiempo. He hablado de Massetti con Rodolfo Walsh muchas veces y he hablado de Prensa Latina con Rodolfo, y algunas cosas las tengo de esas conversaciones, pero siempre me acuerdo que él elogiaba permanentemente lo que había sido la experiencia de Prensa Latina. Una experiencia que tanto Massetti como Rodolfo la sintetizaban en una palabra. También García Márquez. Estábamos al pie de la Teletipo, teníamos alegría para trabajar ahí y fue la mejor escuela para nosotros y para los que nos rodearon. Una escuela de periodismo revolucionario, realmente, y una escuela de saber competir realmente con la verdad frente a toda esta
ahora hablamos de corporaciones, pero esas sí que eran corporaciones, las de la CIP y compañía contra la Revolución Cubana. Rodolfo, a los pocos días de llegar, ya en una tarea con Massetti importante, hace el contrato con l'Express. Van los dos y logran los servicios del Express. Mientras Massetti ya había hablado con los rusos, había hablado con los chinos, consiguió el radiotransmisor de los chinos. Donde iba, mangaba, y mangaba fuerte. Y realmente la agencia se fue construyendo, fue saliendo del primer renglón gasolero que tenía a una construcción mucho más eficaz. Después Rodolfo viaja a Río de Janeiro en una misión para lograr un corresponsal, lograr un teletipo y lograr una oficina. Hay esa anécdota famosa de que va por 48 horas, incluso había dicho, ya tenía reuniones a las 72 horas planeadas en La Habana y se queda 48 días porque se enfrenta con lo que algunos consideran un espíritu kafkiano de los brasileños para entorpecer esta gestión. Pero en realidad es el espíritu de quienes estaban boicoteando ya la agencia en todos los niveles, desde no querer alquilarles locales hasta tratar de ablandar a quienes se ofrecían como corresponsales. Finalmente, después de 48 días, y que Rodolfo incluso me dijo eso daba para escribir un libro y hacer una película, logró gestionar y armar la agencia allí, la corresponsalía en Río de Janeiro. Después, Rodolfo desde el principio se encarga de servicios especiales. Y ahí destaca otra cosa que Prensa Latina tiene, es una de las primeras, junto con el diario Combate de Cuba, que es un archivo. Massetti ve la necesidad de armar un archivo de fotos, de cables, de todo lo que sea, de la posibilidad a los que vienen después para que de alguna manera tengan estas enseñanzas y este camino ya recorrido. Rodolfo lo elogia muchísimo eso y también en ese ir y venir de la agencia se dan cuenta que la instrucción militar es fundamental, que hay que prepararse para la lucha porque la lucha ya estaba a las puertas y la invasión, había ocurrido la invasión de Girón y todo esto generaba la necesidad de que cada uno de ellos se integraran a las milicias territoriales. Rodolfo se integra a esas milicias, se compra un uniforme y está como uno de los tantos milicianos en las instrucciones que empezaban muy temprano a la mañana. Todo esto llega hasta el momento cumbre de Rodolfo en algo que después repetiría años después en la experiencia de Ancla, que es esta idea de la criptografía y de descriptar los mensajes. Y ayer la película lo contaba muy bien, en ese teletipo que caían rollos y rollos de noticias, de pronto aparece un rollo con, no había letras, había números, había jeroglíficos. Rodolfo lo corta, se lo lleva como si fuera un juego y empieza a la noche, después de las 4 de la mañana, cuando terminaban de hablar con el Che en la agencia o de recibir la visita de Fidel, empieza a descriptar y se da cuenta que es algo más que un mensaje. Es un mensaje muy claro de un agente de la CIA, de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que le estaba diciendo al Departamento de Estado cómo hay que empezar las acciones de quienes estaban preparando en una hacienda, en una estancia en Guatemala. Y tanto es el trabajo que hace que incluso consigue el nombre que lo voy a leer porque me lo olvidé, que es Retal Uleu, esa es la hacienda. Se lo cuenta Massetti, se lo cuentan los compañeros y ahí se ve que es una bomba, eso es una noticia, están preparándose para atacar. Entonces, ¿qué es lo que plantea Massetti? Y ahí hay una anécdota muy graciosa, que está Massetti parado charlando con García Márquez en el pasillo estrecho de Prensa Latina y lo ven venir a Rodolfo, anteojos de miope, andar cansino, y dice, Massetti le pregunta a García Márquez, ¿a qué se parece Rodolfo? Y dice, a un pastor protestante. Dicho y hecho, es un pastor protestante que vamos a ver que venda Biblias en Guatemala. Lo convencen a Rodolfo, que rápidamente se convenció, y salió Rodolfo con toda la pinta, todo de negro, con una
2 Biblias en un bolso, en un maletín, se fue vía Nicaragua y lo apresan en Panamá. Por un error lo apresan en Panamá. Pero Mazzetti no era de dejarse vencer por estos inconvenientes. Y estando con García Márquez en otro viaje, Lima hacia México, pasan de Lima y para el avión en Guatemala y tienen que esperar en la combinación a México. Y están los dos sentados y entonces Mazzetti le dice a García Márquez, vamos, ¿qué te parece si nos escapamos y nos vamos a esta hacienda y hacemos la nota que tanto queríamos hacer? Y García Márquez lo convence, después de 2 horas que Mazzetti quería, lo convence de que no era lo conveniente, que esto, que lo otro. Entonces le dice, a cambio, le dice, ¿por qué no escribimos una nota a 4 manos? Y decimos que fuimos, contamos todo, damos todas las cosas y nos sacamos una foto con el volcán, estaban cerca del aeropuerto, y la hacemos. Entonces la hacen una nota maravillosa, incluso con una bajada de línea durísima contra el gobierno de Guatemala, de Idígora Fuentes, el general Idígora Fuentes, y cuando se están por ir, ven a un buzón ahí en el aeropuerto, hacen la nota, lo guardan y se la mandan a Idígora Fuentes, y se van. En el avión hacia México, García Márquez le dijo, ¿qué hubiera pasado si el avión no hubiera podido salir, nos hubiéramos quedado acá y Idígora Fuentes le hubiera llegado la nota? Bueno, ese era Mazzetti también. Y después se lo cuentan a Welsh y dice, me la perdí. Qué lástima que yo no pude escribir una nota con ustedes a 6 manos. Después, obviamente, viene toda la etapa difícil, que es la etapa donde le empiezan a hacer la guerra a Mazzetti y por elevación al Che, esta idea de la microfracción que dirigía Aníbal Escalante, y había otro sujeto llamado Carlos Franchi, que en ese momento dirigía el diario Revolución, pero que después se subió también a esta conspiración para cortarle los pies a la agencia, y cortándoselo a Mazzetti pensaban que se lo cortaban a la agencia. Viene todo este cansancio de Mazzetti de aguantar las provocaciones, que tuvieron muchas idas y vueltas y que ayer en la película quedan bastante claras y las cuentan los mismos compañeros cubanos, y esto de alguna manera va perjudicando a todo el grupo, a Rodolfo, a García Márquez, a todos los compañeros que habían ido a participar, a Carlos María Gutiérrez, a José María Gutiérrez. Entonces, a partir de ese momento y de la idea y de la convocatoria del Che de hacer la revolución en la Argentina, surge todo ese periplo que termina en la guerrilla de Salta. Mazzetti fue muy claro cuando después de que lo convocara el presidente de Orticosa a cubrirlo de Girón, finalmente muchos de sus compañeros dijeron, bueno, esta es la hora de que podés volver y estás con nosotros. Y él dijo, no, yo ya tengo otra misión que cumplir, y aceptó el desafío de venir a hacer la revolución a la Argentina. Rodolfo se vuelve a la Argentina en ese momento, y ahí en una entrevista que le hace el diario Mayoría, con el que colaboraba él antes de irse a la Argentina, él hace un elogio muy, muy claro a la Revolución Cubana, pero sobre todo a la agencia de noticias. Y dice algo, lo cito porque me parece importante, por el amor que tenía él a esa experiencia. Él siempre decía que los grandes magnates de la prensa se atribuían la paternalidad de que solo ellos podían hacer un tipo de agencia o un tipo de diario o un tipo de radio. Y Rodolfo les contesta, ellos se quedan siempre encerrados en sus grandes edificios, o cuando mandan a sus periodistas a cubrir una nota, estos no salen de los lobbies de los lujosos hoteles donde suelen alojarse. Nosotros, en cambio, perseguimos la noticia y nos embarramos los zapatos donde sea. Cuando Rodolfo se entera de la presencia de Mazzetti en Salta, hay una versión allí que yo discrepo, porque yo se lo pregunté, y se lo pregunté exactamente el mismo día que se lanzaba la Secretaría de los Argentinos y estábamos juntos cubriendo esa actividad. Fuimos a tomar un café y yo le pregunté de Prela y de toda su experiencia, y yo le dije, ¿vos quisiste estar en la guerrilla de Salta? ¿Vos pediste estar? Y dijo, no. Hay una versión que dice que yo me la perdí, que yo como que le hubiera comentado en Cuba, en un viaje a Cuba, a la otra compañera, a Conchita Dumas, le hubiera comentado eso, pero lo niega. Él lo negó, dijo, no, yo
yo respeté mucho a Massetti por esa patriada en la que se metió, pero no fui convocado, no estuve y no sé si hubiera estado. Yo pensaba hacer las cosas de otra manera. Y esas cosas de otra manera lo llevaron tiempo después a militar en la FAP, luego el recorrido a Montoneros, siempre en inteligencia, siempre aprovechando esa experiencia de prensa latina, y ese final concretado en Ancla, el día que Rodolfo nos va convocando uno a uno, cuando nos sentamos en una mesa en un café, él me dice, quiero decirte que vamos a hacer una experiencia de una agencia de noticias, que es necesaria para este momento, para romper el silencio en que nos ha metido la dictadura. Y yo enseguida le dije, otra prensa latina. Y me dijo, algo por el estilo, pero clandestino. Esta vez clandestino. Vamos a asumir todos los desafíos de esa experiencia, pero desde la clandestinidad. Y les vamos a demostrar, como demostró Prensa Latina, que contra las grandes corporaciones, contra los grandes armadores de muros de silencio, también se pueden hacer cosas y desde cualquier lugar se pueden hacer cosas. Y vaya si las hizo. Realmente la experiencia de prensa de Ancla fue una experiencia que rescatamos muchísimo y ahora los jóvenes, por suerte, también tienen estas dos experiencias para rescatar, la de Prensa Latina a nivel latinoamericano y la de Ancla por el otro lado. Rodolfo vivió y luchó y murió como él quería. Massetti vivió, luchó y murió como él quería. Esto es muy importante. Son personas, son hombres, son revolucionarios que entregaron todo para que la Argentina y Latinoamérica cambiaran. Son patriotas emancipatorios. Esto hay que decirlo con todas las letras. Lamentablemente, los que vienen después a contarnos la historia tratan de rescatar un aspecto de cada uno de ellos. Uno dice, oh, eran más periodistas. Bueno, con Rodolfo ustedes vieron. Pocas veces se dice que Rodolfo era un combatiente montonero y que peleó y cayó como un combatiente montonero. Que ambos eran artífices del pensamiento crítico, que no se callaban la boca con las cosas que no les gustaban, las decían, pero no por eso jugaban para el enemigo, como algunos sátrapas y cucarachitas los acusaron en su momento. Siempre fueron fieles a las ideas. En el caso de Massetti, fiel al Che y a Fidel, y en el caso de Rodolfo, fiel a la revolución. Y yo quiero terminar esto diciendo que un revolucionario e intelectual y periodista uruguayo, compañero que ya murió, Hugo Cores, que era dirigente de la organización la OPR, la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, OPR 33 en los 70, después de una expropiación de un banco, que era muy difícil, era una acción muy difícil, él sale con el maletín y otros compañeros, y tan contento de que lo habían podido hacer victoriosamente, grita en la puerta del banco, ¡arriba los que luchan! Y esa frase recorrió todo Uruguay, y se sigue diciendo hoy y se va a decir este sábado que vamos a recordar, nosotros vamos a viajar allí para recordar junto con todos los compañeros que no bajan las banderas en Uruguay, ni se venden al extractivismo, ni se venden a las multinacionales, a Raúl Bebe Sendic. Vamos a recordarlo a él, pero quiero terminar recordando y gritando con ellos, arriba los que luchan para Enrique Raab, periodista revolucionario, arriba los que luchan para Rodolfo Walsh, para Jorge Ricardo Massetti, para el Negro de Marchi, arriba los que luchan para todos los compañeros que desde el periodismo supieron hacer la profesión, pero también supieron en el momento indicado decir, no somos intelectuales, somos combatientes y hay que ser combatientes, con las armas o con lo que sea, pero vamos a pelear por lo que siempre. Arriba los que luchan.